El trauma no es lo que pasó, el trauma es lo que no sucedió cuando eso pasó. La respuesta de trauma es una respuesta neurobiológica sana para poder sobrevivir. El ejemplo más clásico es que el trauma genera esta sensación que estoy pisando el acelerador y no puedo dejar de pisarlo, y al mismo tiempo estoy pisando el freno y no puedo dejar de pisarlo. Pero también para renegociar en ti estas partes de tu biografía que todavía no se acomodan, que todavía no encuentran un lugar de esto ya pasó. El trauma es tener el acelerador y el freno de tu coche pisados al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar de lo que es realmente el trauma, más allá de las interpretaciones superficiales o coloquiales que hemos desarrollado en nuestras conversaciones. Ya sabes, todos decimos, me traumó esto, me traumó lo otro, estoy traumado. Realmente traer el trauma hacia nuestras conversaciones le quita el peso, la importancia, el poder de realmente entender qué está pasando en nuestro cuerpo y no solo en nuestra cabeza cuando experimentamos eventos traumáticos. ¿Qué tal si el trauma no es solo lo que te pasó, sino es lo que no pudo pasar en tu cuerpo? No es solo el evento que te afectó, es lo que no sucedió durante y después del evento. De eso queremos hablar el día de hoy, porque el estrés postraumático es una respuesta sana, es una respuesta natural de nuestro sistema nervioso para sobrevivir. No es un síntoma, una disfuncionalidad, algo que queremos descartar o eliminar de nosotros. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué el trauma no se sana, pero más bien el trauma se desactiva. Quédate hasta el final del episodio porque, como siempre, vamos a hacer un ejercicio juntos que te va a dar una experiencia interna y encuerpada del poder de tu sistema nervioso. Hay 3 puntos que quiero desarrollar contigo en esta primera parte del episodio. El primero es porque el trauma es una energía de supervivencia. El segundo es porque no es una debilidad, es una respuesta sana. Y el tercero es qué podemos hacer realmente con este trauma que se queda alojado en nuestro cuerpo. Entonces, punto 1. El trauma no es lo que pasó, el trauma es lo que no sucedió cuando eso pasó. Te lo voy a explicar. Muchas veces pensamos que el trauma es el accidente de coche, el fallecimiento de una persona cercana, el vivir un duelo, una enfermedad, algún tipo de abuso, y definitivamente esos son el comienzo de una respuesta traumática. Pero ¿por qué se llama respuesta traumática? Porque justamente es la respuesta al evento que se vuelve crónica. Y eso es importante porque muchas veces cuando no tenemos conocimiento de trauma del sistema nervioso, queremos ir al trauma, lo queremos solucionar, queremos ir al problema. Cuando el problema no es tanto el evento, aunque el evento pudo haber sido muy doloroso o muy trágico, pero es todas las respuestas de supervivencia que yo tuve que desarrollar para ser funcional y sobrevivir después de este evento. ¿Por qué es esto? Porque los estudios nos muestran algo muy claro. Cuando sucede un evento traumático y tengo a alguien que me escucha, que me acompaña, que me cree, que me sigue acompañando de una forma empática y compasiva después del evento traumático, muchas veces el trauma no se convierte en una respuesta de estrés postraumático, porque con el acompañamiento, con el cariño, con el entendimiento, con la corregulación de otro sistema nervioso empático y compasivo, nuestro sistema nervioso puede descargar el evento traumático y no se convierte en una respuesta de supervivencia crónica. Y al mismo tiempo, los estudios nos han mostrado que cuando hay un evento traumático y estoy solo, o nadie me cree, o me lo guardo en silencio porque hay estigma asociado a eso, o simplemente mi entorno no es empático con esta experiencia, la descalifica como algo chiquito, superficial, cuando para mí fue una experiencia muy fuerte, ahí es cuando el trauma se convierte en estrés postraumático. ¿De acuerdo? Entonces queremos reconocer que muchas veces el trauma no es lo que sucedió, es lo que hizo falta. Y lo que hizo falta siempre es un testigo compasivo. Alguien que pudiera decir,
wow, eso fue intenso. Wow, eso fue doloroso. Me imagino que procesar eso va a necesitar de tiempo, acompañamiento y recursos. ¿Ok? El otro punto importante de lo que no pasó es que muchas veces el trauma no es solo la violencia, solo la ausencia, solo el abuso. Y obviamente digo solo entre comillas, pero el trauma es justamente lo que no sucedió que mi sistema nervioso necesitaba para desarrollarse, ¿sí? Entonces, una vida sana no es solo la ausencia de peligro, es cuando tenemos un contenedor, un entorno, un contexto que conscientemente genera seguridad psicológica. Entonces, muchas veces el trauma viene de las sonrisas que hicieron falta, del disfrute que hizo falta, del gozo que hizo falta, de la seguridad y el apapacho que hizo falta. Y eso es importante porque muchas de las personas que tú vas a acompañar te van a decir, no pasó nada en mi vida, no pasó nada trágico. Entonces, ¿por qué me siento así? ¿Por qué soy disfuncional? ¿Por qué tengo altos y bajos emocionales tan fuertes? Y eso es muchas veces porque no estamos viendo cómo se generó un trauma por lo que no sucedió, que debería haber sucedido. Puedes empezar a pensar en tu vida, en tu biografía, cuáles son las cosas que realmente hicieron falta. Y a veces es la mirada, a veces es alguien que te hubiera tomado de la mano, a veces es simplemente alguien que te hubiera dejado divertirte y ser tonto y contar chistes y ser espontáneo. Entonces piensa un momento en tu biografía, cuando quizás puede haber una respuesta traumática detonada por lo que no sucedió. El segundo punto importante es que el trauma no es una enfermedad mental, no es una debilidad, no es un síntoma que queremos remover. La respuesta de trauma es una respuesta neurobiológica sana para poder sobrevivir. Es una manera de adaptarme, es una manera de ser funcional a pesar de todo el dolor que tengo adentro. Es una manera de seguir adelante aún con un precio muy alto, ¿no? Porque a veces mi respuesta traumática trae depresión, ansiedad, todos esos mecanismos de compensación para seguir adelante que tienen un precio muy alto, pero mi sistema nervioso siempre elige cómo sobrevivir, eligiendo la opción que es menos peor. Entonces tenemos que dejar de ver el trauma como un problema y ver el trauma como un portal, como un umbral hacia la supervivencia. Cuando lo entendemos así, vamos a dejar de pelearnos con el trauma nuestro o intentar solucionar el trauma de nuestros consultantes o pacientes, porque vamos a ver que este trauma es simplemente una respuesta de supervivencia que queremos desactivar, que queremos apagar y que necesitamos completar. ¿Ok? Y tercer concepto importante del episodio de hoy es que el trauma genera una desregulación crónica de nuestro sistema nervioso. ¿Qué significa? Es que muchas veces se activan circuitos contradictorios en nosotros. El ejemplo más clásico es que el trauma genera esta sensación que estoy pisando el acelerador y no puedo dejar de pisarlo, y al mismo tiempo estoy pisando el freno y no puedo dejar de pisarlo. ¿Y qué pasa cuando estás en el coche y pisas el acelerador, el freno? El coche no sabe qué hacer. Y ese es el ejemplo clásico del sistema nervioso. Yo quizás tuve que huir para defenderme, pero no lo pude hacer porque huir era más peligroso. Que tal vez hubiera querido contestar y decir no, eso no me gusta, pero me lo tuve que callar porque si hubiera dicho no, hubiera corrido un peligro más grande. ¿Ven? El trauma viene siempre de esta deseo y necesidad de hacer algo y tener que inhibir esa respuesta natural defensiva. Entonces el trauma no está en la historia, está en el cuerpo que no pudo completar una acción, el cuerpo que no pudo nombrar algo que tenía que ser nombrado, el cuerpo que está buscando cómo completar su expresión natural de defensa y por peligro no lo pudo hacer. ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos con trauma, tenemos que hacer un gran cambio de paradigma, porque trabajar con el trauma
no es lo mismo que trabajar con otras manifestaciones de desafíos físicos o mentales, ¿no? Cuando trabajamos con el trauma tenemos que dejar al lado el paradigma que recordar y revivir y platicar acerca de lo que pasó trae un alivio o trae una cura. Lo que muchas veces conocemos dentro de la gran categoría de terapia de exposición simplemente no funciona para el trauma. De hecho, sabemos y estudios han comprobado que cuando intentamos solo hablar del trauma o solo revivir el trauma, eso genera más abandono y más sensación de retraumatización. ¿Cuál es la diferencia entonces que queremos traer cuando trabajamos con gente que puede tener trauma, cuando estamos educando a personas que pueden tener trauma? Es la mirada de que el trauma nos invisibiliza. El trauma nos hace sentir que soy defectuoso, porque como no me pude defender, entonces neurobiológicamente yo vivo eso como un fracaso. Y entonces como yo no me pude defender de la vida, es probable que la vida sea peligrosa. Y es por eso que la respuesta traumática genera un mecanismo de defensa tras otro. Imagina estos mecanismos de defensa como una coraza. ¿Sí? Primero generamos una capa de la coraza, luego otra capa de la coraza, luego otra capa de la coraza. Y lo que pasa es que entonces vamos por la vida muy rígidos, muy acorazados. Y cuando vamos por la vida tan acorazados, lo que pasa es que no solo estoy protegiéndome de lo que de afuera pudiera perjudicarme adentro, pero esta coraza tampoco deja que lo de adentro se exprese afuera. Esto significa que mi potencial, mi fuerza vital, mi expresión, mi autenticidad no pueden ser expresadas en el mundo. Y entonces se genera este círculo vicioso, este efecto bola de nieve, en donde el trauma me hace cada vez más invisible, me hace cada vez más sentir que la vida es un desafío sobrehumano, que ser yo es imposible o peligroso. Y entonces vamos reprimiendo y reprimiendo nuestro impulso de fuerza vital. De ahí se despliegan todos los síntomas y las psicopatologías que vienen como expresión o consecuencia del trauma. Y esa es otra cosa importante, sobre todo si tú acompañas a otros. Hoy sabemos, y muchos estudios lo han mostrado muy claramente, que muchos de los trastornos de salud mental o de desafíos físicos como enfermedades autoinmunes, como obesidad, como dolores crónicos, como fibromialgia, son el resultado de un estrés postraumático, como lo son los desafíos y trastornos de salud mental y emocional, ansiedad, depresión, estrés crónico, ataques de pánicos. Sabemos que la raíz de todos esos desafíos que hoy vemos de forma tan común, déficit de atención, neurodivergencia, casi siempre vienen de un sistema nervioso crónicamente desregulado por el trauma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos trabajando con personas con trauma, queremos reconocer que lo más importante es justo lo que hizo falta. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que hablábamos al principio del episodio? No es tanto lo que pasó, es lo que hizo falta cuando eso pasó. Y entonces trabajar con el trauma desde esta mirada de reeducar el sistema nervioso para desactivar la palanca de supervivencia y que la persona pueda volver a confiar en sí mismo y en la vida, es justo recrear las condiciones que hicieron falta al momento del trauma. ¿Cuáles son esas condiciones? Es lo que trabajamos con el sistema nervioso. Es lo que yo enseño a mis alumnos en la formación de Neurosoma. El contexto es más importante de la herramienta. Las condiciones son más importantes del contenido. ¿Cuál es este contexto? Que tú y yo en este espacio podamos realmente sentirnos a salvo. Y obviamente tú eso lo sabes si acompañas a otros. Sabes que si no se sienten a salvo, si no hay una alianza terapéutica, no hay manera que tu consultante pueda evolucionar. Pero tenemos que entender la alianza terapéutica desde la mirada del sistema nervioso. Tenemos que reconocer si las señales fisiológicas de mi consultante me dicen que realmente esta persona está a salvo. Muchas veces la persona y nuestros consultantes entran en una dinámica de complacencia, de juego,
de disociación donde todo parece estar bastante bien, o se disocian en su drama emocional donde todo siempre está mal, y entonces no podemos realmente ver si este cuerpo y si este sistema nervioso se sienten a salvo. Entonces, ¿qué necesitamos para justo recrear estas condiciones que hicieron falta y que entonces convirtieron el trauma en la respuesta crónica de trauma? Es generar un contexto donde mi consultante se sienta visto, se sienta salvo, se sienta celebrado y sienta que pueda ser el mismo. Esto significa que nosotros tenemos que practicar esto con nosotros mismos. Nosotros como acompañantes necesitamos tener una relación suficientemente cómoda con nuestro propio sufrimiento para que el sistema nervioso del otro sepa que su sufrimiento cabe dentro de nuestro contenedor, cabe dentro de nuestra capacidad de contener al otro. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar eso? Una de las cosas más importantes es asegurarnos que nosotros no estamos buscando una solución, que nosotros no estamos buscando un camino. ¿Por qué? El sistema nervioso de tu consultante percibe tu dirección, tu buscar una solución, tu intención de quererlo sanar como una amenaza. ¿Por qué? Y eso no sucede con las palabras. Pero cuando tú estás intentando ayudarlo o estás esforzándote para encontrar una solución o esforzándote para que se sientan mejor, el sistema nervioso de tu paciente percibe esto como una invasión. Otra vez como una invisibilización. Otra vez como alguien está intentando manipularme, aunque sea para mi bien. Y entonces tenemos que suspender todo tipo de juicio. Todo tipo de paradigma en donde pienso que te tengo que solucionar, ayudar. Todo tipo de presión interna donde tengo la intención de que estés mejor. Necesito yo cultivar dentro de mí un campo de regulación interna donde no hay preferencias, donde yo te pueda acompañar solo por el proceso de acompañarte. Y paradójicamente, cuando yo cultivo este espacio de testigo compasivo, de testigo que no tiene una agenda, de testigo que tiene unas herramientas que te voy a proporcionar y facilitar, pero voy a dejarte a ti la libertad de elegir cómo y cuándo usarlas, el sistema nervioso de tu consultante comienza a abrirse, comienza a relajarse, deja de defenderse y entonces se siente escuchado, se siente visto. Y ahí comenzamos a volver a generar las condiciones que hicieron falta en el momento del trauma. Pero ojo, ¿cuál es lo importante de todo eso? Eso no sucede solo con las palabras. De hecho, las palabras a veces pueden entorpecer este proceso. ¿Cómo lo hacemos? Usando nuestro sistema nervioso, el alfabeto de nuestro cuerpo, para hablar este lenguaje, que es un lenguaje no verbal de seguridad. Lo hacemos a través de la mirada, a través del tono de voz, a través de los movimientos de nuestro cuerpo, a través de cómo recibimos la comunicación no verbal de nuestro consultante. Eso devuelve al cuerpo y al sistema nervioso de nuestro paciente con trauma su capacidad innata de resiliencia, de autorregulación y de completar todo lo que no se pudo completar en el momento del trauma. ¿Ok? Eso es importantísimo porque cada vez que te das cuenta que tú no avanzas, que tus consultantes no avanzan, que tus pacientes no avanzan, que simplemente ya llegaste a un tope en el desarrollo tuyo o del otro, casi siempre es porque hay un trauma invisible. El trauma casi siempre es invisible. ¿Por qué? Porque nos da mucha vergüenza. Entonces, además de todos esos mecanismos de defensa y de compensación, los tapamos. No queremos verlos, ni yo, ni quiero que los demás los vean. Por eso el trauma siempre viene con una buena dosis de disociación. Y entonces, aprender el lenguaje del cuerpo, entender el lenguaje del sistema nervioso, hablar este lenguaje que de todas formas tu cuerpo sabe hablar y lo está haciendo todo el tiempo, solo tienes que aprender a descifrarlo. Es la herramienta más poderosa que tú vas a encontrar, no solo para acompañar a otros en descargar y completar su trauma, pero también para renegociar en ti estas partes de tu biografía que todavía no se acomodan, que todavía no encuentran un lugar de, esto ya pasó. Te quiero compartir un ejercicio simple que te puede ayudar a
empezar a mirar el sistema nervioso como este mecanismo increíble de supervivencia que intenta contener el trauma. Te voy a pedir solo apoyarte en el respaldo de tu silla o de tu sillón y solo notar qué tan fácil es permitir al sillón hacer su trabajo. Y el trabajo del sillón es sostenerte. Puedes poner los 2 pies en el piso. No quiero que lo fuerces. Quiero que invites tu espalda a sentir si el sillón y el respaldo del sillón o de la silla es suficientemente sólido para sostenerte. Y te vas a tomar 1, 2 o 3 minutos simplemente para ver si al permitir esta invitación, tu espalda comienza a ceder o tus hombros comienzan a ceder o si tu respiración se hace más lenta. Hazlo ahora conmigo. No lo fuerces. Solo imagina que el respaldo de tu silla esté diciéndole a tu espalda, aquí estoy. Soy sólido. Te puedes recargar. Imagina que el respaldo de tu silla está vivo, está fuerte, es confiable y siente la firmeza del respaldo. Mira, este suspiro, yo también lo estoy haciendo. Ese suspiro es una de las tantas señales fisiológicas de cuando el sistema nervioso parasimpático se enciende y comienza a responder. Ese es el tipo de alfabeto, ese es el tipo de lenguaje que hace falta de forma contundente y dramática en nuestros espacios de salud y en nuestros espacios educativos. Entonces, tú síguele. El episodio ya va a terminar, pero te recomiendo quédate ahí. Date 5, 7 o 10 minutos solo para ver si tu espalda puede comunicarse con el respaldo de tu silla y permite que te dejes ir poco a poco, vértebra por vértebra, célula por célula y ver qué otras señales fisiológicas llegan de relajación, de confianza y de presencia. ¿Ok? Si eres un terapeuta, un psicólogo, un coach o un médico, en la descripción de abajo te dejo un link con 5 preguntas somáticas listas para usar e invitar al cuerpo de tu consultante a estar presente en la sesión para empezar a trabajar desde ese lenguaje poderoso y profundamente transformador del cuerpo y del sistema nervioso. Mientras tú sigue con el ejercicio de respaldo de tu silla. Te veo en el próximo episodio.